Prensa Ecuador con Ruth del Salto. Bienvenidos todos a Club de Prensa Ecuador, nuestra cita cada miércoles para revisar los temas destacados en la prensa nacional de mi país. Bienvenidos. Empezamos con la noticia de la eutanasia, un tema muy complejo en donde no hay un consenso justamente con lo que tiene que ver con este tema. Vamos a citar el tema de la eutanasia porque Paola Roldán, la mujer que luchó por la despenalización de la eutanasia en el Ecuador, falleció este lunes a los 42 años tras padecer una esclerosis lateral amiotrófica que le diagnosticaron en el 2020. La enfermedad mantenía a Paola Roldán con una discapacidad de casi el 95%, conectada a una máquina de respiración bajo cuidados paliativos. En este Club de Prensa de Ecuador quiero dar la bienvenida a Carolina Mela, periodista de diario El País, corresponsal de América Latina, quien dio a conocer al mundo la situación a través de una entrevista muy profunda de Paola Roldán. Gracias por estar con nosotros, Carolina. Bienvenida al canal de las Américas NTN 24. Gracias a ti, Ruth, con gusto. Y también es un gusto para mí darle la bienvenida a Jefferson Sanguña. Él es periodista en BN Periodismo. Gracias por estar con nosotros, Jeff. Bienvenido. Hola Ruth, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a Carolina también. Qué gusto compartir con ustedes. Gracias a los dos, Carolina. Tu primera reflexión, tu primera versión, acotación con respecto a este tema. Tuviste un día entero compartiendo con quien fue Paola Roldán, quien deja un legado histórico en el Ecuador por haber permitido la legalización de la eutanasia. ¿Qué nos podrías compartir de esta pieza periodística que armaste y continuaste después? Ruth, yo creo que sin duda con el transcurso de los días después de la sentencia de la Corte, que fue el 7 de febrero, en la que legalizó la eutanasia en Ecuador, un país muy conservador, donde la Iglesia es la segunda institución en la que la gente más cree, pues yo creo que vamos entendiendo en realidad por qué ha sido tan importante lo que hizo Paola desde el año 2020, agosto de 2020, cuando puso esta demanda en la Corte Constitucional por su pedido que ella quería decidir cuándo morir y cómo morir también. No se sabe, Ruth, la familia no ha dicho si fue una eutanasia o fue una muerte natural. Lo único que sí se sabe es que, y lo que han podido decir los familiares de Paola, es que Paola murió probablemente como ella quería, que era rodeada de su familia, tomados de la mano con ellos, contenida, que ella decía que eso era lo más importante cuando tenía que pensar en cómo iba a ser ese momento de morir, ¿no? Y yo te digo que con el transcurso de los días probablemente podemos ir viendo la importancia de lo que hizo Paola, porque hay otros casos en los que la gente, familiares además de pacientes con enfermedades incluso mucho más graves y podría caber en la cabeza que el que tenía Paola, muy dolorosos también, quieren acceder a la eutanasia. Así que yo he podido dar seguimiento ya a uno de esos y créeme, Ruth, ahí es cuando tú comprendes la importancia de esta puerta que abrió Paola para todos los ecuatorianos. Y eso es muy importante, Carolina. Jeff, quiero tu reflexión también a través del periodismo. Como dice Carolina, no solo es un caso, son algunos casos. El Ministerio de Salud tiene algunas cifras. Sin embargo, tampoco hay la confirmación de que sean las cifras totales. La realidad que viven los ecuatorianos con ciertas enfermedades en donde el dolor supera. ¿Cuál es el legado? ¿Qué dicen los medios de comunicación en el país con respecto a esto que logró Paola Roldán? Con la legalización de la eutanasia, algo histórico, se convirtió en el 9º país en el mundo en legalizar la eutanasia. Bueno, creo que sin duda es un legado, ¿no? Tal como lo mencionaba Carolina también, en el sentido de todo lo que conllevó la lucha de Paola Roldán a través de la Corte Constitucional. Y hay un punto importante que creo que es importante también mencionarlo, ¿no? Cuando ella fallece, el comunicado que emiten los familiares de ella, es decir, su papá para ser más preciso, hacen una puntualización específica, ¿no? En
un agradecimiento a los medios de comunicación precisamente por el apoyo que se dio en la cobertura de todo lo que se venía realizando. ¿Por qué? Porque hablar de eutanasia en el Ecuador era un tabú, era algo que no estaba políticamente correcto, si lo quieres llamar de alguna manera, y que desde que se abre la ventana de la discusión, gracias al caso de Paola Roldán, que estuvo también defendida, o quienes asumieron su defensa en la corte, eran personas que tenían una trayectoria y digamos, un interés también por parte de los medios de comunicación, como el ex juez de la Corte Constitucional, el doctor Ramiro Ávila, el señor Pablo Encalado, uno de los juristas más respetados de acá del Ecuador. Entonces yo creo que el acompañamiento mutuo desde el periodismo también permitió que de alguna manera se pueda tener en cuenta este caso y que se lo lleve a la mesa de la discusión para que la gente reflexione tal cual, y también que haya algún tipo de perspectiva positiva hacia el caso de Paola desde la Corte Constitucional. Entonces yo creo que el apoyo de la cobertura en función de lo que fue el caso de Paola Roldán, pues nos ha demostrado sin duda que hay una ventana de oportunidad para abrir y debatir en función de distintos casos que tal vez no son muy comunes acá en el Ecuador. No son muy comunes. Carolina, con respecto al tema de la eutanasia, lo decía hace un momento, es un tema muy complejo. No hay un consenso en el terreno legal, no hay un consenso en el terreno médico. Se juntan muchos factores, que la filosofía, la ética, la religión, en algunos casos hasta la política misma. Tú que estuviste en la casa de ella, reitero esto porque esta fue una experiencia, te he leído con atención cada palabra. De hecho, ayer te enviaba un mensaje porque decía, esto es una redacción con responsabilidad y sentimiento, porque hablas de la vida de una persona que está luchando, que amaba vivir por sobre todo, pero que luchaba para que le den una muerte digna, como ella bien lo decía. Cuando tú estuviste con ella, ¿cómo fue ese día? ¿Cómo transcurría? ¿Cómo era la vida de Paola, un ser humano de 42 años, una mujer jefa de hogar, tenía a su esposo, tenía un hijo, tenía padres, tenía amigos, tenía una vida por delante también? Ruth, ella, ese encuentro fue un día sábado, ¿no? Que habíamos acordado. Ella me había mandado una tarea y era leer su libro. Su libro, ella explicaba sobre algunos viajes que había hecho, que para ella era un camino, un viaje más espiritual, ¿no? Hasta cómo conoció a su esposo, cuándo nace su hijo, un poco toda esta vida tan intensa que ella tenía, porque en realidad ella era así, era intensa, apasionada, ella vivía apasionadamente todo, y sabes, hasta el último instante lo estaba haciendo en realidad. Yo hablé con Paola, y perdona que me salga un poco de aquel día, pero yo hablé con Paola la semana pasada. Ella me llamó porque una de las cosas que quería dejar para descansar tranquila, decía ella, era que las personas que tengan ella y los familiares puedan acceder a una salud mental, porque ella decía, si no hubiese sido por todas las personas, todos los profesionales que han estado al lado mío y de mi familia ayudándonos en esto, dice, no sé qué hubiese pasado. Y ella me decía, ¿sabes cuánto costaría más o menos todos los tratamientos que nosotros recibimos como familia, no? Por lo menos unos $800 mensuales, dice. ¿Quién en este país puede tener acceso a eso? Y eso ha sido en la mayoría de los casos gratuito para ella, porque las personas se lo han hecho de manera gratuita, profesionales que han dicho, ok, yo te apoyo de esta manera. Entonces ella decía, lo mínimo que puedo hacer también es que el resto entienda que debe tener ese soporte emocional a través de un profesional de la psicología, y ella estaba tratando de hacer una red de apoyo justamente a estos profesionales para comenzar a contactar a los pacientes con ella. Entonces ya había pedido, de hecho, en sus redes sociales, si lo has podido ver, ella decía, bueno, contáctate conmigo, por favor, por interno, y porque ella lo que trataba de hacer era una base de datos, y me decía, Caro, ¿tú sabes cuántos hay? Lo que hay en el ministerio, que lo tiene en una página web, un repositorio de datos que tiene el Ministerio de Salud, están alrededor menos de 60, ¿no? Y ella, pero seguro que son mucho más, voy a hacer ese pedido, ¿no? Entonces, estábamos conversando porque su intención era, y su mayor preocupación en este instante era esa, ¿no? Entonces, ella era así, era vivir con intensidad cada instante. Por eso empezaba este último reportaje diciendo, ella amaba la vida, no se equivoquen. Ella amaba la vida, pero las circunstancias en las que estaba, pues también quería, justamente por una vida digna, era lo que ella intentaba, fue esta lucha para ella y para el resto de las personas que lo necesiten.
Claro. Gracias, Carolina, por compartir esto con nosotros. Como lo decimos, también la reflexión sobre el tema de la eutanasia en medio de un respeto se hace indispensable, porque si no, en realidad no se llega a un consenso. Es un tema muy diverso del que no se termina de hablar ahora, no se comienza a hablar ahora, sino que tendrá mucho tema de debate. Vamos a la pausa comercial, enseguida volvemos con más de Club de Prensa Ecuador. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Y pese al estado de excepción, hablamos de los secuestros y extorsiones que se quintuplican en Guayaquil. Este es un reporte del portal Primicias. Entre enero del 2024 y los primeros días de marzo, la cifra de ambos delitos han llegado a 1.543 casos en el Ecuador. En Guayaquil, una de las ciudades más castigadas por esta espiral de violencia, las denuncias se han quintuplicado respecto al mismo periodo del año pasado. Las estadísticas oficiales precisan que en Guayaquil, entre enero y el 8 de marzo, del año pasado, esta cifra de secuestros y extorsiones había llegado a 120. Vamos a seguir hablando sobre este tema. Jefferson Sanguña me acompañan, periodista, también Carolina Mela. Jefferson, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con este estado de excepción? ¿Qué pasa con este plan Fénix que señalan algunos medios de comunicación como Diario Expreso, que no termina de alcanzar vuelo contra la criminalidad? Bueno, es la gran pregunta, ¿no? Si es que realmente hay un plan Fénix, que es lo que se le ha cuestionado también al gobierno de Daniel Noboa en función de la data que hoy por hoy estamos evidenciando, ¿no? Bien lo mencionaba Primicias al ver que se han quintuplicado el tema de secuestros y extorsiones, y uno no puede entender cómo es que con más presencia militar en las calles, con más presencia de los militares en apoyo a la Policía Nacional, es que estos casos han despuntado, porque lo que sí ha ratificado el gobierno es, digamos, las cifras de todos los días de cuántas detenciones, de cuántas personas procesadas por presunto terrorismo y demás. Y también hay un dato que creo que es importante para un poco equilibrar lo que se ha venido desarrollando en el Ecuador, ¿no? Según el mismo, la misma Policía Nacional, lo que sí ha terminado de reducirse notoriamente es, por ejemplo, el tema de los homicidios, que según las cifras que ellos manejan, han disminuido en un 16% desde que inició este año en relación al 2023 en la misma etapa de tiempo. Pero claro, uno se pregunta cómo es que desde el otro lado las extorsiones y los secuestros están aumentando. Entonces, cuando uno empieza a hacer estas preguntas, cuando uno empieza a preguntar al gobierno nacional y a las autoridades, es cuando menos respuestas te dan. Por ejemplo, saber qué mismo está sucediendo, qué mismo es el plan Fénix, hacia dónde están apuntando. Que otro de los puntos que se ha mencionado por parte de las autoridades es que todas las semanas tenemos fotos del apoyo que se está dando por parte de las embajadas internacionales, más específicamente desde Estados Unidos, desde Israel. Pero más allá de la fotografía, en resultados mucho más plasmables, no se tiene en cuenta qué mismo está sucediendo. Y creo que una de las principales críticas que empezarán a sonar tiene relación con lo que va a pasar desde el mes de abril, cuando aumente el porcentaje del IVA del 12 al 15%, porque ¿cuál ha sido la justificación del gobierno para decir esto? Que necesitan financiamiento para seguir dando y seguir fortaleciendo el aspecto de seguridad. Pero cuando ves estos datos dices, ¿es justificable este aumento? Si claro, estamos viendo que los resultados no están siendo esos, por allí va a estar la discusión. Claro, bueno, hasta ahora al menos no son resultados palpables. Igual un periodo muy corto el que lleva el nuevo gobierno del presidente Daniel Noboa. Carolina, también dentro de tu quehacer periodístico vi en tus reportajes un recorrido que hiciste en las cárceles con militares. Algunos periodistas fueron invitados para demostrar que tenían el control de las cárceles. No es desconocido por la comunidad internacional y por los ecuatorianos, peor, que había una situación de inseguridad que se dictaba desde las penitenciarías. ¿Cómo fue esta visita? ¿Qué impresión te dio? Ruth, perdóname, no te muy bien. Déjame ahí, por favor, ¿podrías repetirme tu pregunta? Sí, claro que sí. Carolina, tu impresión sobre la visita que hiciste como parte de ese grupo de periodistas a las cárceles del Ecuador, acompañada de militares. ¿Cómo fue ese recorrido? Si nos puedes compartir sobre eso. Sí, claro, Ruth. Bueno, fue prácticamente alrededor de unas 5 horas que nosotros pudimos estar en ese recorrido.
fue bastante extraño en realidad, porque cuando tú vas como una periodista, pues tú sabes que tienes que entrevistar, tienes que tratar de tener todos los puntos de vista posibles, y creo que de alguna manera estábamos impedidos por las Fuerzas Armadas de hacer eso, ¿no? Ellos tenían prácticamente un guión ya hecho del recorrido que nosotros teníamos que hacer, no solamente por las instalaciones, sino también incluso de los presos que podíamos hablar, ¿no? Si había uno por ahí en el que nosotros queríamos conversar, era imposible, ¿no? Nos decían que no, y en realidad con mucha fuerza, por no decirlo de otra manera, nos impedían poder conversar con ellos. Pero en realidad lo más irónico de aquel día era de que mientras nos estaban haciendo ese recorrido de casi 5 horas diciéndonos que la cárcel estaba controlada por los militares, y veíamos de hecho varios cambios importantes a lo que nosotros podíamos ver también en las propias redes sociales, como muchos de los presos que pertenecen a estas bandas, porque no quiero tampoco generalizar que son absolutamente todos, ahí hay personas que están por accidente de tránsito o por otro tipo de delitos, ¿no? Pero que enfocarnos en estas personas que pertenecen a las bandas criminales y que lo publican además como es su vida dentro de las cárceles en las redes sociales, pues eso era un cambio abismal con el control que tienen los militares en este instante. Pero ese mismo día, Ruth, mientras nosotros hacíamos casi más de 20, 30 periodistas que estábamos ahí, hacíamos ese recorrido, pues unas horas antes, en la madrugada, se habían escapado 3 presos del pabellón de máxima seguridad, que por cierto no pudimos visitarlo, a pesar de que estaba previsto en teoría un día antes en la visita. Ese día nos dijeron que no podíamos entrar ahí, y entiendo entonces que el poco acceso que tuvimos para poder conversar con otras personas privadas de libertad también se debía a eso, a no saber o a esconder un poco que se habían escapado 3 presos en la madrugada, y que mientras nosotros estábamos allá adentro, afuera también había un operativo para tratar de capturarlos. Son estos paralelismos que en realidad ocurren también en el país, en absolutamente todo. Tú le hacías la pregunta también ayer respecto a este plan Fénix que no despega, ¿no? Y Jeff decía, bueno, ¿cómo cuando se trata de delitos como las extorsiones, como los secuestros, están pasando? Bueno, porque en realidad no se está atacando a la raíz, que es en la parte social. Todavía en los barrios tú no ves ni una sola obra, no ves tampoco la preocupación de que los niños estén yendo a la escuela, de que los jóvenes tengan un espacio para que no puedan estar siendo captados por estas bandas delictivas. Es decir, ese plan en lo social no existe. Antes de irme a la pausa comercial, muy brevemente, Jeff, el presidente Noboa ha prorrogado el estado de excepción. ¿Sirve o no sirve? ¿Cuál es tu visión, reflexión en 40 segundos? Yo creo que no es suficiente. Si bien es una medida que puedes apoyar, no necesariamente ataca los principales problemas, que es lo que ya mencionaba Caro. Es decir, una política social enfocada en ver cómo solucionas a personas que no tienen acceso a educación o empleo, a una salud digna. Entonces, mientras no se tenga un plan consecuente con el aspecto social, no va a servir de nada solamente vivir de estados de excepción. Gracias a los dos. Vuelvo después del corte comercial en Club de Prensa Ecuador. Ya regresamos con Club de Prensa Ecuador por NTN 24, el canal de las Américas. Voy a agradecer a quienes me han acompañado el día de hoy en Club de Prensa Ecuador, mis colegas periodistas ecuatorianos Jefferson Sanguña y también Carolina Mela. Gracias a los dos por participar aquí en NTN 24 con los temas que están acaparando los titulares de la prensa nacional. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24. Me despido, soy Ruth del Salto. Viene enseguida Hugo Vecino con el titular de la hora, actualización de las noticias internacionales. A propósito, la Unión Europea está enviando ayuda humanitaria a Haití, el país más pobre de América Latina, que actualmente está viviendo un caos y una violencia desmedida. Hasta una nueva oportunidad.